Bueno, hoy día le pedí al Señor que, que me ayudara a saber qué tema presentar y, y se me vino a la mente algo que desde hace mucho tiempo ha sido tema de conversación en las mañanas, en, en las madrugadas de oración que tenemos como grupo. Este, lo hemos conversado más o menos superficialmente y sin embargo me pareció que ameritaba un momento de reflexión más profundo, tal vez con más personas. Y la idea eh, es no hacerlo tan largo, voy a hacer un gran esfuerzo, porque la idea es que tengamos un espacio de conversación al final. Creo que hace bastante tiempo que no tenemos esos espacios de conversación y, y sería bonito que podamos expresar nuestro parecer, aportar ideas, eh, porque personalmente creo que esto es uno de los grandes problemas que tenemos como adventistas. Em, Más o menos tenemos claridad, tenemos luz con respecto a esto, pero también hay mucha confusión. Hay, hay algo así como inconsistencias que, que tratamos de no tocar muy profundamente porque nos da la impresión de que la torre está como media desordenada y se podría desarmar, como que podríamos encontrar algo no concuerda, que no está bien. Y les quiero hacer una presentación por PowerPoint que es bien fome, así que no se hagan ninguna ilusión. Es simplemente títulos y algunos textos, pero que quisiera ponerlos allí para que todos los podamos leer. Recuerden que no es lo mismo escuchar simplemente una cosa que a la vez escucharla y leerla también, ¿ya? Así es que voy a compartir la pantalla. Me parece que estoy como co-hospedador. Voy a ver inmediatamente. eh, sí, sí está disponible. Así que gracias, hermano Raúl, por dejarme compartir ahí. Y quisiera que me digan, por favor, si es que se ve bien, si es que se alcanza a ver. Sí, Jairo, se ve, aunque no está con pantalla completa, se ve, digamos, todos los iconos del computador también. Ya, voy a intentar ponerlo a pantalla completa y ustedes me dicen si efectivamente se ve bien o no, porque de pronto se vuelve medio complicado compartir la pantalla completa. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Díganme por favor, ¿se ve o no se ve? Sí, ahí está perfecto, Sí, Jairo. impecable. Ya, ya impecable. Muy bien. Como dice el título entonces, dice la condición para alcanzar la vida eterna. Y yo quisiera, antes que todo, lanzar una pregunta que sea respondida allí para con ustedes mismos y luego confrontar esa respuesta, pero por favor les voy a pedir que sean todos honestos consigo mismos y confronten una respuesta. O sea, muchas veces a uno le preguntan, ¿qué entiendes por tal cosa? Y uno a veces se abstiene de expresar su idea porque uno no quiere equivocarse, ¿no es cierto? Pero esta vez quisiera que lo hagamos porque la verdad es que cuando nosotros nos equivocamos con algo y después lo enfrentamos a lo que es correcto, se produce un aprendizaje mucho más profundo. Esa es una de las cosas que requieren humildad de parte nuestra cuando tenemos que aprender algo importante, ¿ya?
Dice la condición para alcanzar la vida eterna. Entonces, la pregunta es, ¿qué entiendes por condición en este contexto? ¿Qué entiendes por condición? ¿A qué se refiere la frase la condición para alcanzar la vida eterna? ¿Qué es lo que se te viene a la mente por condición? Requisito, ¿Ok? Que tú estás Experiencia. condicionado a hacer algo para alcanzar aquello. Ya, ok. Hay algunas respuestas audibles. Les vuelvo a decir, no es necesario que las expresemos. Lo importante aquí es que podamos reconocer lo primero que se nos viene a la mente cuando nos enfrentamos a esta frase y ahora lo vamos a confrontar con el verdadero significado de la palabra condición. Para hacer eso, voy a hacer algo que normalmente no me gusta mucho hacer, porque la verdad es que yo poco confío con los conceptos humanos aplicados a las cosas espirituales. Ya, yo no suelo confiar mucho. La verdad es que prefiero usar la misma Biblia para poder definir bien alguna cosa. Pero, aunque eso lo vamos a hacer, y de eso se trata este estudio, primero me pareció muy útil confrontarnos al concepto humano de condición. Me pareció muy útil. Yo leí las definiciones, ¿no es cierto? Y la verdad es que son bastante positivas, son bastante exactas y concuerdan bastante con el concepto bíblico de lo que es una condición. Así que vamos a avanzar y vamos a ir a lo que copié directamente de la Real Academia Española. Miren lo que se define en la Real Academia Española por condición. Condición. ¿Qué es una condición? Bueno, en primer lugar dice, número 1, índole, naturaleza o propiedad de las cosas. De cualquier cosa, ¿no es cierto? Es la naturaleza de algo o una propiedad de algo. Si ustedes se fijan, esto tiene que ver con algo intrínseco, con algo que es independiente. A ver, les voy a pedir, no sé si hay alguien que sea coanfitrión, que me ayude por favor con los audios. Por supuesto, cualquiera puede activar su audio cuando quiera dar una opinión o cuando quiera hacer una pregunta, pero que no sea accidental, por favor. Ya, digamos, volvamos entonces. Estamos hablando aquí de algo que es intrínseco, algo que no tiene que ver mucho con la circunstancia de desear algo. No sé si se entiende. O sea, independientemente de lo que la persona le convenga o no le convenga, hay una naturaleza de las cosas que ya está presente. Y eso no cambia simplemente por desear algo diferente. A ver, hay aquí un comentario y me dicen que se entiende. Muchas gracias, hermano Víctor. Muchas gracias. Dice en el número 2, natural, carácter o genio de las personas. Miren qué interesante. O sea, lo mismo, pero aplicado ahora a las personas. En el número 3 dice, estado, situación especial en la que se halla algo o alguien. Es lo mismo, ¿no es cierto? Constitución primitiva y fundamental de un pueblo. Bueno, eso ya se refiere a un concepto más antropológico, pero más o menos es lo mismo también. Dice, situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra. Miren, esta me gustó harto. Esta me gustó harto. O sea, en el número 5 podemos ver algo así como un sinónimo de otra palabra que es causa. La palabra causa generalmente se asocia con un efecto, ¿no es cierto? Una causa y un efecto. Bueno, aquí en el número 5, la condición está siendo algo así como una causa.
situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra, ¿ok? O sea, sin eso no puede suceder aquello. Para curar enfermos es condición ser médico. Bueno, eso no sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero, pero así se entiende por lo menos en nuestra sociedad. El enemigo se rindió sin condiciones. O sea, el enemigo aceptó su pérdida ya sin que tuviese que suceder ninguna cosa antes. ¿Ya? ¿Ok? El número 6 dice calidad del nacimiento o estado que se reconocía en las personas, como el de noble, el de plebeyo, el de libre o el de siervo. O sea, también algo intrínseco, algo que ellos no eligieron. No eligieron, simplemente estaba allí. ¿Ok? Dice, cualidad de noble es hombre de condición, más o menos lo mismo. Y en derecho, y esta también es interesante, en derecho, dice, a ver, aquí sí, volvemos. Dice, acontecimiento futuro e incierto del que por determinación legal o convencional depende la eficacia inicial o la resolución posterior de ciertos actos jurídicos. A ver, traduzcámoslo. Esto simplemente está diciendo que para que se determine una resolución jurídica, o sea, de los jueces, ¿no es cierto?, de la ley en este caso, ¿ya? Para que se le conceda la libertad a una persona, por ejemplo, o el perdón de una deuda, o la absolución, o declararlo culpable o inocente, tiene que suceder algo, tiene que pasar algo, ¿ya? Pero ese algo no necesariamente está determinado por la persona en sí misma, sino por las condiciones que rodean su vida. Dice finalmente aptitud o disposición y circunstancias que afectan a un proceso o al estado de una persona o cosa. Bueno, más o menos ya quedamos imbuidos del significado, ¿no es cierto? Vamos a seguir adelante y les quiero leer un versículo. Ahora vamos a hacer una serie de análisis cortitos de versículos que aparecen en la Biblia, en donde aparece la frase vida eterna. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Cada vez que aparece la frase vida eterna en la Biblia, por lo general, porque no las revisé absolutamente todas, eran como 50 y tantas, las revisé todas, pero así más o menos superficialmente, y elegí aquellas en las que se puede leer claramente la condición. ¿Ok? Así que miren lo que dice. Vamos a tratar de mantener ese concepto de condición como algo que causa otra cosa, ¿no es cierto? Como una característica, como una serie de situaciones que permiten que suceda algo, ¿ya? Y dice entonces, en Mateo 19, 16 y 17, dice así, y he aquí, vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y miren cómo le responde Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está condicionando la entrada en la vida, y aquí se refiere a la vida eterna, obviamente, porque en la vida que tenemos ahora todos estamos en la vida, independientemente de que cumplamos o no las condiciones de las cuales está hablando Cristo aquí. Dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero ojo, no lo vamos a analizar. Sin embargo, Jesús dice algo antes también. Dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? En ningún caso Jesús aquí está negando que Él sea bueno. Ojo con eso. En ningún caso Jesús le está diciendo, oye, espérate un poquito, no me llames así, yo no soy bueno. No está haciendo eso. Jesús le está diciendo simplemente, en primer lugar,
¿cuál es la razón por la que me llamas bueno? Y déjame aclararte algo, no hay bueno sino uno, Dios. ¿Ya? Ojo con eso. Tiene que ver también con la condición para entrar en la vida. Vamos a ir al siguiente versículo que se encuentra en Mateo 19:29 y dice así: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierras. Y ahí alguien podría decir, entonces las condiciones que yo debo cumplir son dejar esas cosas. Pero ojo, miren lo que dice, por mi nombre. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a dejar botada mi casa, voy a dejar botados a mis hermanos y a mis hermanas o padre o madre, y si alguien me pregunta, oye, ¿por qué estás dejando todo eso botado? Y entonces yo le respondo, por Jesús. Entonces ya cumplí las condiciones. ¿Tengo la vida eterna por causa de eso? ¿Tengo la vida eterna? A mí me parece que no es tan sencillo. Aquí Jesús está diciendo, no solamente dejar cosas, sino hacerlo por mi nombre. Dice aquí, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Sin analizarlo mucho tampoco, quedándonos con esa idea, vamos a seguir al siguiente texto. Son varios y quiero que por un momento reflexionemos en cada uno de ellos. Aquí tenemos dos juntitos, están en el mismo capítulo de Juan, el capítulo 3, y nos dice así el primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el resultado? La vida eterna. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? El que en él... Creer. Exactamente. Creer en él. ¿En quién? En Jesucristo, en el Hijo unigénito. Pero antes de quedarnos con eso, fíjense ustedes que aquí se dan dos condiciones. Al parecer, dos condiciones. En primer lugar, creer en él. Perdón. En segundo lugar, creer en él. Pero en primer lugar, ¿cuál es la primera condición para que se produzca esa vida eterna? Aquí dice claramente que Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Esa es la primera condición. Y esa condición no depende de nosotros, ¿verdad? La segunda parte de la condición sí depende de nosotros. La primera no. Dice en el segundo versículo, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y quiero hacer énfasis en ese verbo, está. ¿En qué tiempo está ese verbo estar? Aquí está en presente. ¿Se fijan? Es algo que sucede ahora. Dice, la ira de Dios está sobre él. La vida es un resultado que se va a ver en el futuro, se va a verificar en el futuro, va a tener lugar en el futuro de forma tangible, la vida eterna, ¿ya? Pero la ira de Dios, al que no cree, perdón, al que no tiene al Hijo, o no cree, ¿no es cierto?, en el Hijo, es algo presente, es algo que ya está aquí. Ahora, hermanos, me gustaría decir que en pocas palabras, la ira de Dios es una condición actual. Existe esa condición actual. Y por esa condición actual de que la ira de Dios está sobre, entonces no puede darse el efecto o el resultado de la vida eterna. Vamos a seguir el siguiente versículo. En Juan 6:40
Juan 6:40 nos dice así. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, y está dando una condición, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, el resultado. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, entonces aquí otra vez estamos viendo la condición y el resultado. La condición y el resultado. Analicemos un poquito esta condición. Vayamos un poquito más profundo esta vez. Dice aquí, todo aquel que ve al Hijo. Yo les pregunto, y aquí me gustaría escuchar respuestas. Yo les pregunto, ¿ver a alguien depende solamente de usted? O en otras palabras, para que la respuesta no sea tan obvia, porque a veces nos da vergüenza responder cosas tan obvias. ¿De qué cosas depende que alguien pueda ver a otra persona? Hay que tener los ojos abiertos. Ya, en primer lugar hay que tener los ojos abiertos, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien me puede decir otra cosa más que se necesite para Yo poder creo que ver a alguien? depende de la providencia divina. ¿Cómo, perdón? Hermano Jairo, Sí, sí. hermano, yo creo que depende de la providencia divina, el Espíritu Santo que ya está obrando Ok, ¿y qué en hace? uno, ¿Y qué y uno hace el está Espíritu con un corazón Santo? dispuesto. ¿Qué hace el Espíritu Santo para que usted pueda ver a alguien? Eh, produce, o sea, alguna situación. Eso es lo que nos pasa a nosotros, por lo menos. Claro, genera el deseo, pero provoca alguna situación en que uno se dé cuenta que está necesitando al Señor. Ya, ok, pero Que aquí... sin Él nada podemos hacer. Sí, sí, ok, pero aquí está hablando de algo bien específico, está hablando de ver al Hijo, ver al Hijo. Yo creo que, Puede mire, haber un interés. ya, la hermana Paola dice, tiene que haber un interés, en primer lugar, ¿no es cierto? Si yo tengo que encontrarme con alguien y ver a esa persona, a ver, voy a ir a ver a mi vecino, tiene que haber un interés, ¿no es cierto? Y aquí me agarro de lo que dijo la hermana antes. El Espíritu Santo pone ciertas circunstancias, ciertas situaciones, ¿ok? Situaciones tales que de alguna manera hace que en mí surja el deseo. ¿Se fijaron o no? Dice, a ver, aquí me dicen que alguien levantó la mano, pero como yo no estoy viendo la parte donde se levantan las manitos, por favor, la persona que levantó la mano, diga nomás lo que tiene que decir. A ver, ya. Ok. Vamos a seguir entonces. Dice, Hermano Jairo, sí, hermana Lorena, dígame nomás. yo no levanté la mano, pero se me ocurre que para yo poder ver al hijo, el hijo tiene que hacerse visible, de manera así concreta hablando, tiene que hacerse visible. Y el hijo se manifiesta, se da a conocer, se revela. Y así yo lo podré conocer primero, antes de yo poder siquiera tener algún interés. Él primero se nos revela. Ok, Entiendo. ok, gracias hermana Lorena, muy importante, ¿no es cierto? Muy importante. ¿Qué pasa si yo quiero ir a ver a tal persona, pero esa persona no quiere que yo la vea? Hasta ahí llegan mis ganas de verla, ¿verdad? Hasta ahí llegan mis ganas de verla. Ok, eh, la hermana Victoria quería decir algo parece. Está como Carmen Oviedo. No, no. Eh,
no aparece. Hermano Jairo, Sí, hermano, yo también pienso que, como dice, leyó usted un versículo anterior, de tal manera Dios amó al mundo. ya, Bueno, Dios es amor y su manifestación, todo lo que Él hace para nosotros, independiente si lo veamos así o no lo veamos, pero de la parte celestial, Él es generoso, inmensurable en amor. Entonces, Él se demuestra con amor hacia el ser humano. Y de ahí, bueno, viene trabajando, como lo comentó la otra hermanita, el Espíritu Santo, y ahí le toca el corazón, y el que honesto consigo mismo podrá ver más allá. Eso es lo que pienso. ya, ok. Entonces, podríamos decir algo así, como resumiendo lo que se ha dicho, podríamos decir algo así como que Dios, en primer lugar, establece todas las condiciones previas para que yo ahora pueda hacer algo que complete la condición, por así decirlo. ¿Se podría entender así? ¿Se podría entender así? ¿Ya? Yo creo que se podría entender algo así. Si alguien no está de acuerdo, por favor diga que no está de acuerdo y por qué no. Pero a mí me parece que se podría establecer algo así, como que esta condición de la que estamos hablando no es solamente un acto de alguien, sino que es una condición que se va construyendo a partir de dos cosas. A partir de toda la disposición que hace Dios y que esa disposición que Dios hace ahora sea completada por algo que yo debo hacer. Sigamos adelante entonces, veamos qué nos dice en los siguientes versículos. Miren, en Juan 17:3 nos dice así, y esta es la vida eterna. O sea, en esto consiste. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y aquí yo creo que ya nos ponemos un poco más realistas, por así decirlo. Este versículo a mí me gusta mucho, porque es un versículo que deja en términos bastante claros en qué consiste esta condición. La condición necesaria para la vida eterna, dice aquí, es que te conozcan o que conozcamos nosotros a Dios y a su Hijo Jesucristo. Hace un tiempo atrás hicimos una reflexión, ¿no es cierto?, en este grupo. No recuerdo bien si fue un día sábado, un jueves o una mañana, pero hablamos acerca de qué consistía conocer a Jesús. Hablamos acerca de qué era necesario para conocer a alguien o cuál era la mejor forma de conocer a alguien. Y llegamos a una conclusión. Esa conclusión era que para conocer perfectamente a alguien no había mejor cosa que pasar por sus mismas experiencias. Si ustedes lo piensan bien, en realidad no hay mejor forma de conocer a alguien que pasar por sus mismas experiencias. ¿Ya? Cuando usted vive exactamente las mismas cosas que ha vivido otra persona, entonces usted ahora puede decir, yo conozco a tal persona porque yo sé lo que vivió. Yo experimenté sus sentimientos. Yo experimenté sus luchas, sus victorias, sus derrotas. Yo experimenté la vida, en pocas palabras, de esa persona, por lo tanto ahora yo le conozco. ¿Ya? Yo sé por lo que esa persona ha pasado. Bueno, lo que la Biblia está diciendo aquí es que para poder obtener la vida eterna, o en qué consiste la vida eterna, las personas deben conocer, o en pocas palabras, vivir la experiencia de aquel que vino a este mundo a caminar un camino por el cual nosotros también podemos transitar. ¿Podíamos nosotros transitar el camino de Dios allá en los cielos si Él no se hubiese acercado a nosotros? No había forma. Nosotros no tenemos cómo vivir la experiencia del Dios creador del universo, porque nosotros no tenemos idea cómo crear cosas, no tenemos idea cómo lidiar con un reino. Pocos de nosotros han sido reyes alguna vez. No sé si, si conocemos a alguien que haya sido un gran
dirigente de alguna cosa, inclusive, ¿ya? Pero miren, aquí nos dice que conociendo a Dios, entonces se puede dar el efecto de la vida eterna. El siguiente versículo se encuentra en Romanos 6, 22 y 23 y dice así: mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, yo quiero hacer énfasis en dos cosas. En primer lugar, el segundo versículo que dice, porque la paga del pecado es muerte, está hablando de términos de transacción. Miren, dice la paga, ¿ven? La paga del pecado. Pero cuando habla de Dios, no dice la paga, dice el don de Dios. ¿Qué es un don? Un don no es una paga, ¿verdad? Un don es un regalo. Es algo que es independientemente de lo que usted se haya ganado o no se haya ganado. Generalmente una paga es algo que es proporcional al esfuerzo realizado por la otra persona. Pero en el caso de la vida eterna no es en ningún caso proporcional al esfuerzo que nosotros podamos realizar. No es así. Por eso en la Biblia se le llama el don de Dios, no el pago de Dios. ¿Ok? Ahora miren, el otro concepto que quisiera que analicemos ahora es el de fruto. Fruto. Pregunta: ¿puede el agricultor hacer algo para que el fruto se produzca? Y le voy a preguntar al hermano Waldo. No sé si la hermana Carmen está por ahí, pero al hermano Waldo le voy a preguntar. Hermano Waldo, ¿puede hacer algo uno para que un fruto se produzca? ¿El agricultor puede hacer algo? Claro, el agricultor puede labrar la tierra, puede regar, puede abonar, puede podar, pero hay cosas que el agricultor no puede hacer. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, por ejemplo? El agricultor, hay algunos imponderables climáticos que no puede manejar, o el agricultor no puede generar la vida del árbol, por decir algo. No, el agricultor no es capaz de crear la planta, no es capaz de permitir que viva o que muera, porque finalmente Dios es el que sustenta todas las cosas. Ajá. Gracias, hermano Waldo. Ahora, tengamos en cuenta ese solo hecho. Miren, el hermano Waldo dijo labrar, regar, tal vez le podríamos poner podar. Pero yo les pregunto, hermanos, si usted no labra, ni riega, ni poda, ¿será que entonces no se va a producir ningún fruto? Igual se produce. Igual se produce, ¿no es cierto? O sea, lo que nosotros al final hacemos es casi como complementario. O sea, es como que si nosotros lo hacemos o no lo hacemos, se va a dar igual. Ahora, las condiciones del fruto probablemente cambien un poco, y ojo la palabra que estoy usando, condiciones del fruto, ¿ya? Cambien un poco dependiendo del grado de esfuerzo que el agricultor le ponga, ¿no es cierto? Pero finalmente el fruto va a salir igual. O sea, nosotros generalmente tendemos a subestimar la parte que nosotros no podemos hacer. El hermano Waldo dijo, no podemos dar vida. Claro, no podemos dar vida, pero por lo general nosotros obviamos eso. No lo miramos, no le damos importancia. ¿Por qué? Porque estamos tan lejos de hacer algo por la semilla en sí que no lo tomamos en cuenta. O sea, la semilla está tan a montones en nuestras manos y se nos da tan gratismente, por así decirlo, que nosotros obviamos
el valor de eso. Nosotros nunca nos ponemos a reflexionar en la gran dádiva que significa que tengamos a nuestra disposición una maquinaria tan perfecta, preciosa y maravillosa y bondadosa como lo son las semillas, que en el fondo, hablando en términos científicos, la semilla no es otra cosa que la maquinaria completa del árbol totalmente encerrada en una cápsula, encapsulada. Todas sus partes están allí. Antes de que brote, antes de que salga, antes de que se desarrolle, todas sus partes están allí. En la información genética de esa semilla están allí. Solamente falta desarrollarlas. Esa maquinita que nosotros la podemos sujetar con 2 dedos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que esa maquinita exista. Y sin embargo, allí está toda la gracia del crecimiento del fruto. Ahora, ¿podemos hacer cosas nosotros para que ese fruto sea mejor o peor, o que sea en más abundancia o no? Claro que podemos hacerlo, pero esas cosas que hacemos nosotros son periféricas. Son cosas que están por fuera, no tienen mucha importancia, por así decirlo. Ahora, vamos a seguir avanzando, vamos a ir ahora a 1 de Juan 5, versículos 11 y 12, y miren qué lindo lo que nos dice Juan. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. O sea, miren lo que está haciendo Juan. Juan es tan consciente de que la parte nuestra no tiene prácticamente ningún valor, que Juan se lo salta todo simplemente y dice, Dios nos ha dado vida eterna. O sea, Juan ni siquiera está teniendo en cuenta las condiciones para la vida. Juan está yendo al hecho. Se salta las condiciones y va al hecho. Juan dice, mira, ¿sabes qué? Las condiciones no son tan importantes. El hecho es que Dios nos dio la vida. Nos la dio. Allí está. Tiempo pasado. Es un hecho. Es algo que está allí. Y dice, y esta vida está en su Hijo. Está allí. Ahí está. Presente. Ya. Disponible. Y dice Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y ahí Juan hace referencia a la condición. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿puedes hacer tú algo para tener al Hijo de Dios? ¿Puedes tú estirar tu mano y agarrar al Hijo de Dios? ¿Puedes tú hacerlo? ¿Está en ti el poder de que alguien te diga, oye, mira, apodérate del Hijo de Dios? Y tú dices, sí, con eso vas a tener la vida eterna. Ok, vamos allá. Y usted va corriendo y con todas sus fuerzas y se introduce en algún lugar súper seguro y entonces realiza un montón de maniobras y peripecias y de pronto estira el brazo con mucho talento, ¿no es cierto? Y agarra al Hijo de Dios y se lo lleva para la casa. ¿Puede hacer usted eso? Bueno, entonces, frente a esta situación, cabe preguntarnos, ¿y en qué consiste entonces cumplir con las condiciones? ¿Qué es cumplir con las condiciones de la vida? Yo les quiero llevar a un último versículo que se encuentra en el libro de Salmos, que lo encuentro precioso. Y miren la preciosura que hay en este versículo. Perdón, son 3 versículos en este texto. Dice, mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora, hermanos, esto parece poesía y a lo mejor alguien podría agarrarlo y decir esto no tiene patas ni cabeza. No sé, solamente nos damos cuenta que dice vida eterna. Pero lo demás para arriba no sé, o sea, se entiende la idea, pero ¿qué tiene que ver eso con las condiciones de la vida eterna? Bueno, vamos a echarle una mirada. En primer lugar, es interesante que dice la barba de Aarón. Aquí está haciendo referencia a un hecho específico de la historia de Israel. No sé si ustedes han leído alguna vez el momento exacto cuando Moisés tuvo que ungir a Aarón, su hermano, con el aceite de la unción, un aceite especial que se preparó por orden de Dios, ¿ya? Era un aceite especial que no se podía hacer una réplica de ese aceite, solamente se podía realizar allí por receta de Dios y no era posible replicarlo. Dice la Biblia que Moisés derramó sobre la cabeza de Aarón este aceite, y este aceite descendió y bajó por su barba y por sus vestiduras enteras y le ungió completamente, o sea, remojó a Aarón con este aceite al punto de que el aceite goteaba en los bordes de su vestido. Y dice que gotea como el rocío de Hermón, del monte, ¿no es cierto? Del monte. Desciende sobre los montes de Sión, porque dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué tiene que ver el hecho de que el Señor haya ordenado que a Aarón se le ungiese de esa forma con el descenso de la vida eterna, con la bendición de Dios? Miren lo que dice arriba. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando, hermanos, está hablando aquí de una condición. No está diciendo que los hermanos que habitan juntos se ponen de acuerdo y que digan, oye, vamos a habitar juntos en armonía y vamos a portarnos bien unos con otros para lograr que Dios nos conceda algo. ¿Les parece? Hermanos, si lo pensamos bien, es bastante vil pensar de esa manera, ¿no? Es casi como querer manipular a Dios. Oye, portémonos bien, hagamos como que somos buenitos para que Dios nos dé lo que nosotros queremos. ¿Te parece? No. No es eso lo que está diciendo el texto. Lo que el texto está diciendo es que de pronto Dios ve que sus hijos están habitando juntos y en armonía, como hermanos que se aman y que no están peleando. Y cuando Dios ve esto, Dios lo compara con una situación en la que Él lo representó a través de la unción del sumo sacerdote Aarón, ¿no es cierto? Y en ese momento Dios dice, cuando yo vea que mis hijos alcanzan esa condición de hermanos verdaderos, en ese momento yo me voy a poner tan alegre, me va a parecer eso tan delicioso, tan rico, y ojo, si Dios se da cuenta que nosotros estamos tratando de hacer cosas para ganarnos su favor, eso no le va a parecer delicioso. En realidad eso, es que, a ver, ¿cómo se siente usted cuando alguien actúa delante suyo para ganarse algo de usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Le parece delicioso? Cuando alguien se porta bien o hace como que justo lo que a usted le gusta y usted se da cuenta que lo está haciendo única y exclusivamente para que usted le dé lo que esa persona quiere. ¿Le parece a usted delicioso eso? ¿Le parece bueno? Bueno, obviamente este no es el caso. Por eso es que a Dios le parece bueno y delicioso.
Y cuando a Dios le parece así, entonces Dios viene y derrama sobre la cabeza de su sumo sacerdote un aceite que finalmente termina goteando de sus vestiduras, y de sus vestiduras cae la bendición sobre los montes de Sión. ¿Y qué son los montes de Sión? Son el lugar donde habita el pueblo de Dios. Y eso, dice aquí, es bendición y vida eterna. Ok. Lo que nos está diciendo este salmo, simplemente, es que cuando la iglesia de Dios, no voy a utilizar la palabra cumpla, porque lamentablemente nosotros tendemos a utilizar esa palabra de una forma coercitiva. O sea, yo cumplo, por lo tanto merezco. O en otras palabras, tú estás obligado a darme porque yo cumplí. ¿Me entienden? Pero aquí no es así. Voy a utilizar otra palabra. Cuando se producen esas condiciones, cuando por fin Dios ve que esas condiciones surgen entre sus hijos, y por las razones correctas, entonces Dios dice: compartámosle a mis hijos este aceite precioso que yo derramé sobre Jesús. En pocas palabras, ese aceite contiene en sí mismo la vida eterna. Ese aceite que representa el Espíritu de Dios contiene en sí mismo el don de la vida eterna. Por eso es que Juan dijo: y esa vida está en su Hijo. Bueno, eso lo dice porque Dios, cuando Jesucristo ascendió al cielo después de morir, el Padre aprobó el sacrificio de Cristo y su intercesión por nosotros, y le entregó a Cristo algo para que lo pusiese a nuestra disposición. Disposición que se puede cumplir o se puede dar solamente cuando surge en nosotros una condición. Y esa es la condición que hace posible que ese aceite sea derramado en nosotros. Una condición es algo que posibilita una cosa. No es que Dios esté esperando que le compremos el aceite. Lo que Dios está esperando es que por fin se produzca en nosotros una situación que haga posible que ese aceite sea puesto en nosotros. No es que Dios no quiera, es que Dios no puede. No puede. Es imposible. No puede Dios hacer eso. Bueno, hermanos, quiero leer un último texto que se encuentra en el Camino a Cristo. Y aquí puse una parte solamente, pero quiero leer el contexto también. Por lo tanto, voy a salir del compartir pantalla y nos vamos a ir directamente al Camino a Cristo. En la versión de internet vamos a leer en la página 62, esto está para los que tienen otras versiones, si quieren seguirlo también, en el capítulo 7, el capítulo que se titula ¿Cómo lograr una magnífica renovación? ¿Ya? ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Está en el párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para los que lo quieran marcar, 13, 14, 15. Es el párrafo 15 del capítulo 7 de El Camino a Cristo. ¿Ya? Ese es el centro, pero voy a leer desde un poquito antes. Miren lo que dice en el párrafo 15, 14, 13. Desde el 13 dice: no ganamos la salvación con nuestra obediencia. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Dice:
no ganamos nuestra salvación con nuestra obediencia. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Porque, hermanos, a veces a mí me parece que nosotros repetimos esto como loros, pero pareciera ser que no lo creemos. Y a la hora de los que hubos, en realidad sí creemos que es así. Pero aquí la hermana White comienza diciendo claramente, no ganamos nuestra salvación con nuestra obediencia. No lo hacemos. No lo hacemos. Porque la salvación es el don gratuito de Dios. No hay forma de ganárselo. Se los voy a decir con otras palabras. No puede usted cumplir las condiciones para obtener la vida eterna. No puede usted hacerlo. No lo puede hacer. No puede hacerlo. Dice, es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Por la fe. Pero la obediencia, dice, es el fruto de la fe. ¿Se acuerdan cuando hablamos del fruto? ¿Puede hacer algo el labrador o el agricultor para obtener el fruto? A ver, puede hacer algunas cosas para que el fruto salga más bonito, salga en mayor cantidad, salga más abundante, más fuerte, más resistente, qué sé yo. Puede hacer algunas cosas. Y ojo, a veces esas cosas que hace el agricultor no funcionan. Por eso la agricultura está siempre cambiando. Por lo menos la agricultura científica. Dice, pero la obediencia es el fruto de la fe. O sea, el fruto va a venir igual. Miren, hermanos, digámoslo de la siguiente forma. En realidad, lo único seguro que el agricultor puede hacer es cortar el árbol y que el fruto nunca salga. Eso es lo único que el agricultor está seguro de que puede hacer él. ¿Ok? Dice, ¿sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados? Y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley. Hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo, así como Él es justo. La justicia se define por la norma de la santa ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Eso es la justicia. Dice, la así llamada fe en Cristo, según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios. No es fe, sino presunción. Presunción. O sea, sería el equivalente a que el agricultor diga, no, Dios es el que va a cumplir todas las condiciones, así que yo corto el árbol, le pego unos hachazos, ¿no es cierto? Los corto completamente y hasta saco la raíz de abajo, ¿no es cierto? Y el fruto va a salir igual, porque Dios lo prometió. ¿Qué les parece? Dice, no es fe, sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Mas la fe, si no tuviere obras, es de suyo muerta. Y ahí entonces algunos se agarran de eso, y yo me incluyo también, por mucho tiempo lo he hecho y todavía me cuesta dejar de hacerlo, y se agarran algunos, más la fe si no tuviere obras es muerta. A ver, hermanos, entonces tenemos que obrar. Y si nosotros obramos, y si nosotros lo hacemos, entonces lo ganamos. Dice, el Señor Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuáles eran las condiciones del corazón de Cristo?
Era un corazón que se complacía. A ver, hermano, hermana, yo le pregunto. Cuando usted está dejando la carne, ¿ya? Espero no estar metiéndome en problemas con alguien. Cuando usted está dejando la carne, porque usted sabe que es la voluntad del Señor que usted deje de comer carne. Cuando usted está dejando de comer carne, ¿se complace usted en no llevarse a la boca ese trozo de, no sé, pues piense en la carne que a usted le gusta o que le gustó cuando la dejó, a los que ya la han dejado? ¿Era con placer que usted lo hacía? En principio no, pero En después pri- cuando tú lo vives, Exacto. y lo entiendes, es complacivo, es agradable y lo entiendes. Exacto. Ahora, hermano, mire, aquí, mire lo que dice el Señor Jesús, dice, me complazco en hacer tu voluntad. Aquí está describiendo las condiciones para obtener la vida eterna, ¿ya? En pocas palabras, la Biblia está diciendo que para poder concederse la vida eterna a un ser humano, ese ser humano no solamente tiene que cumplir y guardar los mandamientos de su Padre, sino que tiene que hacerlo con placer. Y no solamente tiene que hacerlo por ganarse la vida eterna, sino que tiene que hacerlo porque esa ley está escrita en el corazón. ¿Puede usted escribir la ley de Dios en el corazón suyo? ¿Puede hacerlo usted? Ahora, mire, el hermano dice, finalmente termino haciéndolo con placer. Mire, la verdad es que yo concuerdo con el hermano en que uno se siente bien de no estar haciendo algo que es dañino para el cuerpo. Pero de ahí a decir yo siento placer de no comer carne, yo creo que eso es un poco ir a un extremo. Ahora miren, la cuestión es la siguiente. ¿En qué momento comenzó a usted a darle placer obedecer a Dios? ¿Fue cuando usted se lo propuso o fue el resultado de que usted comenzara a habitar en el lugar que Cristo le mandó a caminar? Cuando usted lo entiende, hermano, cuando lo vive, Y yo le sumaría lo siguiente, no solamente cuando usted lo entiende y lo vive, sino que de pronto usted ni siquiera puede determinar el momento exacto en que eso se volvió placentero. ¿Se han dado cuenta o no? Y si usted no puede determinar el momento exacto en que eso se volvió placentero para usted, entonces yo le pregunto, ¿hizo algo usted para que eso llegara a ser placentero para usted? ¿Hizo usted algún cambio en su corazón? ¿Le cambió a usted la información genética a sus células de alguna manera? ¿O es que en algún momento Dios vio que se estaban dando las condiciones y entonces Él hizo los cambios? Dice aquí, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ojo, muchas veces se nos dice, hermanos, debemos amar. Y saben ustedes que a mí me molesta un poco esa frase. ¿Por qué me molesta? Yo sé que el Señor nos mandó a amar a nuestros hermanos como Él lo ha hecho, pero ¿saben qué? Cuando Cristo nos manda algo, no es lo mismo que cuando un compañero nuestro nos manda algo. ¿Saben por qué no es lo mismo? Porque en la palabra de Dios hay poder. En la palabra de mi compañero no hay ningún poder. Cuando a mí un hombre me exige una cosa, ese hombre no hace nada para que yo lo logre. Solamente me está poniendo carga sobre los hombros. Pero cuando Cristo me dice que yo haga algo, Cristo me está dando el poder para hacerlo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando dice permanezco en su amor, no dice que yo ahora le estoy amando y que por amarle yo, ahora Él me va a dar la vida eterna. Eso es falso, completamente falso. Lo que está diciendo aquí es que la ley de Dios estaba puesta de manera tan natural en el corazón de Cristo que Cristo permanecía
en los mandamientos de Dios. Naturalmente. Era una condición que se daba en el corazón de Cristo. Y es una condición que ha de llegar a existir en nuestro corazón y nosotros no tenemos idea cómo producirla. ¿Saben por qué no tenemos idea cómo producir esa condición? Porque no es nuestro trabajo producirla. Nuestro trabajo no pasa de confiar en lo que Dios nos dice, pero de ahí a pensar que porque confiamos en lo que Dios nos dice, entonces se produce todo eso en nuestro corazón, eso es falso, completamente falso. Equivale a que un papá le dijera a su hijito, hijito, tú vas a depositar, cuando tengas moneditas, vas a depositar en esta alcancía para que te puedas comprar tu bicicleta. Y el hijito como 3 o 4 veces depositó 10 pesos en la alcancía y después vino el papá y aparece con una bicicleta que costó 400.000 pesos. ¿Qué les parece a ustedes? Esas 3 moneditas del hijito, ¿produjeron las condiciones que se requerían para comprar la bicicleta? La verdad, hermano, miren, la verdad es que esos 30 pesos o 40 pesos que el hijito depositó en la alcancía no sirvieron de nada, no aportaron nada, absolutamente nada. Nada, hermanos. Es más, capaz que hasta en la tienda el tipo le bajó 10.000 pesos de descuento. ¿Y de qué sirvieron los 30 pesos? ¿Saben para lo único que sirvieron? Sirvieron para que a Dios se le hiciese posible, por la justicia, por el pacto que Él firmó con el universo entero, se le hiciese posible otorgar a ese hijo en justicia, un don que ese hijo no merece de ninguna manera. Por lo tanto, hemos de sacarnos de la cabeza que de alguna manera nuestros actos de obediencia, de alguna manera producen el resultado de la vida eterna. No es así. No es así. Nuestra colaboración con Dios no es más que una manera de expresarle nuestra conformidad con su plan. No es más que emitir un voto, no es más que firmar un papel de manera pública y decir, Señor, yo voto por ti, me gusta tu plan, Señor, estoy de acuerdo que me lo concedas. Llegar a pensar que porque yo expresé eso, ahora yo merezco, es falso. Llegar a pensar que porque yo escribí esa frase, ahora yo cumplí con las condiciones necesarias para entrar en la vida eterna, eso es falso, completamente falso. Miren lo que dice el siguiente texto y es el centro de lo que estamos leyendo aquí en el Camino a Cristo. Dice, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, la cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios. La perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, miren, condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Hermanos y hermanas, yo les pregunto, ¿pueden ustedes, puedo yo construir esa condición? ¿Puedo yo construirla? ¿Tengo yo las herramientas en mi propio ser, de mi propia invención, de mi propio origen? ¿Tengo yo esas herramientas para construir esa condición? Hermanos, tanto la condición como el resultado son obra de Dios. Lo único que el ser humano puede hacer de su propia invención es tirarle una patada encima a todo el castillo y desarmarlo y hacerlo añicos.
Eso es lo único que el ser humano puede hacer de su propia invención. Y por otra parte, Dios se autolimita por causa de nuestra libertad de conciencia a no concedernos lo que Él quiere concedernos si nuestra voluntad no está de su parte. Y la única manera de hacer evidente, de comprobar que nuestra voluntad está de su parte, la única manera es que el universo entero vea con sus propios ojos que nosotros, si pudiésemos hacerlo, cosa que no es, pero si pudiésemos, lo haríamos con todas nuestras fuerzas. El universo ve nuestros esfuerzos y el universo sabe que nuestros esfuerzos no valen nada, no sirven de nada. Pero el universo interpreta esos esfuerzos como nuestra voluntad siendo puesta en las manos de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios le dice a Jesucristo: concédele a ese hijo mío el poder, la condición para que esa elección suya se haga realidad, para que funcione. Concédele tu poder, que funcione. Esa intención que tiene, que se haga realidad. Pero hermanos, ¡ay de nosotros! Si nosotros, teniendo la intención de dar un salto de 20 metros de largo, después de darlo, digamos: ¡wow! ¡Qué capo soy! ¡Mira qué tremendo salto que me di! ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan? Bueno, hermanos, yo creo que probablemente quedó bastante claro. Yo quisiese que pudiésemos meditar en esto y si hubiesen comentarios, preguntas, aportes, sería maravilloso. Creo que nos hace falta poder hacer una diferencia entre las condiciones del pacto de Dios para con nosotros y las condiciones de una transacción comercial egoísta como solemos hacer nosotros los seres humanos. Que hagamos una gran diferencia. Hermanos, que el Señor les bendiga y que nos ayude a todos a acceder a esas condiciones. En realidad es eso. No a cumplir, sino a acceder. Las condiciones de la vida eterna son condiciones que Dios ya nos proveyó. Están allí. Lo único que Dios espera es que nosotros ahora demostremos nuestras intenciones verdaderas. ¿Está en usted verdaderamente la intención de apoderarse de esa bendición? ¿Realmente usted está de acuerdo en tener un corazón como Dios quisiera que usted lo tenga? ¿Realmente usted está de acuerdo? Al ver la vida de Cristo, al ver lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por usted y por mí, ¿usted está dispuesto a hacer lo mismo por sus hermanos ahora? ¿Hay disposición? Ojo, usted no puede hacerlo, ni aunque se esfuerce, ni aunque lo haga con todas sus fuerzas. No puede hacerlo, está lejos de su alcance. Pero ¿hay en usted disposición a hacerlo? Si esa disposición está, si usted está dispuesto, si a usted le gusta esa idea, si llega a enamorarse usted de esa idea contemplando a Cristo, entonces Dios provee las condiciones. Y cuando esas condiciones operan en usted,
usted no tiene más que esperar la vida eterna. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Les parece si hacemos una oración y luego damos lugar a los comentarios?